Ya niños, la grabación de la clase ha comenzado. Vamos a partir pasando la lista. Dante, Presente. Vicente, gracias Vicente. Yendri, Presente. gracias. Joaquín, Presente. gracias. Kevin, en el momento contestar el Kevin. Pía, gracias Pía. Ofrenica, seguramente contestará por el chat en algún momento. Albani, Presente. y se acaba de conectar el Joan. Joan, Hola. hola Joan, ¿cómo estás? Bien. Ya chicos, para dar inicio a la clase le vamos a ceder la palabra a la profesora Paz, ya, para que nos acompañe. Yo les quiero presentar un video sobre testimonios de niños, sobre cómo recordaban ellos el golpe de Estado. ¿Me avisas cuando, por favor? ¿Se ve? Todavía no. Ahora sí. Tendré que apagar el micrófono para... No, si apagas el micrófono no se escucha el video. Ah, ya. Voy a dar comienzo al video. Querido diario, han pasado muchas cosas. Mañana no tenemos colegio, porque las profesoras están en huelga. A las 12 de la noche se hace un paro total. Esto es para que Allende renuncie. Yo no quiero que renuncie porque se va a armar la guerra civil. Querido diario, han habido tantos boches que no hemos podido entrar al colegio. A lo mejor no tenemos vacaciones de verano. Ayer hicimos, yo y Daniela, colas para conseguir pan. En clases de castellano hicieron leer el libro de Ana Frank. Yo lo estoy leyendo y es lo más triste. Ella tenía 13 años y por lo que dice tenía los mismos problemas míos. 11 de septiembre de 1973. Son las 11:45 am. El ejército, la marina y la aviación han decidido echar a Allende y a sus ministros. Allende está en La Moneda. Le dijeron que se rindiera porque si no se rendía iban a atacar por tierra y aire. Resultado, Allende no se rindió y bombardearon La Moneda y se empezó a incendiar. Por la radio no dicen mucho. En mi calle todas las casas pusieron una bandera chilena en la ventana y unas personas sacaron una mesa para la calle y empezaron a dar café. En la esquina viven unos UP y su casa está llena de personas. Ahora tenemos un nuevo gobierno, Junta Militar de Gobierno. Espero que todo llegue a ser como antes. Parece que el incendio de La Moneda es inmenso porque desde mi ventana se ve el humo. El papá cree que Allende y sus ministros iniciaron el incendio y así pudieron arrancar por algún túnel secreto. Voy a poner todas las órdenes que se han dado por el nuevo gobierno. Primero, está prohibido salir a la calle en grupos. A todos los que no obedezcan se les disparará. Segundo, no se podrá salir a la calle a partir de las 3 de la tarde. Tercero, los trabajadores no deben abandonar su trabajo. Se castigará al que lo haga.
Cuarto, todos los extranjeros que estén ahí y no tengan sus papeles en orden deben presentarse en una comisaría. Quinto, no se deben hacer manifestaciones como poner banderas en las ventanas, gritar en las calles, etc. Sexto, prohibido portar armas de cualquier tipo. Séptimo, hay que quedarse en sus casas calmados y dejar que la aviación, marina y ejército actúen. Octavo, antes de las 6 de la tarde deben estar todos los trabajadores, obreros o profesionales en sus casas. Todo es bastante espantoso porque los bombardeos, los disparos y los aviones pasan a cada rato, igual el helicóptero. A mí me da pena que maten o destierren a Allende. Él pensaba solo en lo mejor para los pobres. Yo creo que Allende es bueno y que puede pensar lo que quiere. Y hizo lo que creyó mejor para Chile. 5:15 de la tarde. Ya se rindió Allende y sus ministros. Por suerte no ha pasado nada interesante. Todavía se oyen los balazos porque los carabineros disparan a los grupos que andan por las calles. El papá cree que el toque de queda va a durar por varios días. Por suerte nosotros tenemos bastante comida. 7:30 de la tarde. El papá me dijo que en las poblaciones los militares están peleando y que deben haber muerto muchas personas. 9:50 de la noche. Dios mío, he sabido una cosa espantosa. Dijeron en la radio de Argentina que Allende se había suicidado de un balazo. Y junto a él se suicidó Augusto Olivares, que era el consejero personal. Al principio yo no estaba nervioso, no sufría, pero ahora que he oído la radio argentina me he dado cuenta de que mucha gente está muriendo en Chile. 13 de septiembre. Hoy el diario nos trajo el diario El Mercurio. Es la única parte donde confirman que Allende murió, porque en la radio y en la televisión no dicen nada. Por el canal 13 mostraron a los heridos que llegaban en la posta. Dios mío, era espantoso. Algunos con la cara reventada y deformada, otros con las piernas quemadas, etc. No creía que para hacer rendirse a los UP se tuvieran que sacrificar tantas vidas. Ha habido mucha resistencia por parte de los socialistas, ya se han rendido muchos. 20 de noviembre de 1973. El papá sigue feliz, aunque tiene unos problemas de plata salvajes, porque con este nuevo gobierno las cosas han subido al triple. Este otro año nos van a cambiar de colegio, primero porque al papá no le alcanza la plata y segundo porque la nueva junta militar ordenó que este año todos los estudiantes deberán estar en un colegio que no esté a más de 12 cuadras de sus casas. 23 de diciembre de 1973. Estoy desesperada, la mamá está flaca, es casi puros huesos y está triste y desesperada por la falta de plata, ya que el papá no tiene un 5. La mamá pelea con el papá por sistema por plata. 24 de diciembre. Esta Navidad no fue como todos los años. No había tanta alegría. Además había toque de queda a las 11 de la noche. 20 de febrero de 1974. No es que yo sea socialista, sino que comprendo a los pobres y que la UP los ha ayudado. Bueno, veo que he terminado mi diario de vida. Ahora voy a empezar otro. Quiero agradecerte por desahogarme en algunos momentos en que he estado triste y con problemas. Te lo agradeceré guardándote con amor entre mis otros diarios de vida. Querido diario, han pasado muchas cosas. Pancha. Lo que te sucede a ti podría ser historia mayor. Ese es el video que encontré de testimonios, de un testimonio de una niña que vivió en el régimen militar. Muchas gracias, Paz. Bueno, la clase anterior estuvimos viendo lo que había sido el golpe de Estado, ¿cierto? Y con el golpe de Estado nace el régimen militar. Sí, es muy, muy bueno el video, Vicente, qué bueno que les haya gustado. Ahí es una niña que tiene la misma edad de ustedes que les tocó vivir todo esto. Bueno, este video es un pequeño resumen en realidad de ese diario que es muy largo, ahora es un libro. Y ella cuenta desde su mirada de niña lo que le toca vivir en esa época. ¿Ya? Entonces, con el golpe de Estado parte el régimen militar, que es lo que pudimos ver, ella relata un poquitito de esto, donde se crean nuevas reglas que habían que cumplirse, donde había muchas cosas que se parecen un poco a lo que ocurrió ahora con
con la revolución que hubo acá en Chile, ¿cierto? Con el tema de querer cambiar la Constitución, habían protestas, hubo gente dañada por carabineros, y así hubieron muchas cosas que se parecían a lo que ocurrió en esa época, y es por eso que mucha gente, sobre todo adulta, estaba asustada con lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Entonces, ahora yo les voy a compartir la guía primero para que podamos ver un poquitito de qué se va a tratar esta clase, que esta clase en realidad, la clase anterior fue del golpe de Estado, esta es del régimen militar. Bueno, entonces acá podemos ver la guía y dice: en esta clase vamos a reflexionar sobre el impacto y las medidas tomadas en el régimen militar de la violación a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, analizando diferentes testimonios, ¿ya? Conociendo a los grupos que se organizaron en la defensa de estos derechos. Sí, muy parecido al libro del diario de Ana Frank. La guía número 29, Patricio. Y bueno, hablamos que eran súper importantes los testimonios, ¿cierto? Porque los testimonios nos ayudaban un poquito a armar la historia desde diferentes tipos de diferentes puntos de vista. Entonces aquí tenemos el régimen militar, ¿ya? Y parte todo esto con la violación de los derechos humanos y el exilio que hubo en esa época, ¿ya? Dice, con la toma del poder en 1973, la junta militar, porque ya no era una junta de gobierno, ¿cierto? Era una junta militar porque estaba formado por todas las fuerzas especiales, ¿ya? ¿Quién se recuerda quiénes eran los que formaban esta junta militar? Vamos, piensen, eran todas las fuerzas armadas. ¿Qué fuerzas armadas tenemos nosotros? La Fuerza Aérea, ¿Ya? Marina, ¿Ya? los militares y eso, creo. Y los últimos, los que nosotros vemos todos los días, Y los pacos. carabineros. Y los carabineros. Estas 4 entidades formaron esta junta militar, la cual llevaba como cabecilla o lideraba esta junta militar Augusto Pinochet. Entonces, la junta militar comenzó en forma inmediata a reprimir y violar los derechos humanos de sus opositores, mediante detenciones injustas, asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y torturas. Debido a esto, muchas personas se exiliaron a otros países, ya sea de manera obligada o voluntaria. O sea, todos los que no estaban de acuerdo empezaron a tratarlos mal, porque no estaban de acuerdo con este régimen o lo que se imponía, ¿cierto? Estas reglas que se daban. Tenemos el primer testimonio. Joaquín, ¿puedes ver el primer testimonio? El que dice recurso número 1, ¿lo puedes ver? Más o menos. A ver, lo vamos a agrandar un poquitito más. Ahí o más cerca. No, Ahí sí. Ya, ¿me sí. puedes leer el testimonio de un torturado? Recurso número 1, por favor. El siguiente relato es de un hombre de 35 años, detenido en 1974. Perdí a mi familia durante la prisión. Lo físico ha pasado, aunque tengo una cicatriz, pero quedó la marca para la vida. Lo más importante es el afecto psicológico del maltrato personal y a otras víctimas que dejé una huella imborrable y difícil de describir. Es una pena y clase de dolor impregnado en el alma. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, aquí hay una persona, como dice tal cual aquí un hombre de 35 años, que dice que mientras estaba detenido perdió a su familia, ¿ya? Y que las marcas físicas en realidad son lo de menos, sino que las marcas que le quedan psicológicamente, ¿cierto? Vamos a leer otro testimonio. Dante, ¿puedes leer el recurso número 2, por favor, el caso de los hornos de Lonquén?
Sí, sí, puedo leerlo. ¿Lo puedes leer, por favor? El caso de horror de Lorquín. En la siguiente fuente se muestra uno de los primeros casos conocidos por la comunidad internacional de atropello a los derechos humanos: el secuestro y asesinato de 15 campesinos de Lorquín por parte de miembros de Carabineros en octubre de 1973 y descubrimiento de sus restos en los hornos de minas de la cal de la misma localidad en 1978. Suministro uno de los más emblemáticos y estremecedores hitos en la bitácora criminal del gobierno militar. O sea, se dice que durante este gobierno se secuestró y asesinó a 15 campesinos de Lonquén, Sí. que fueron, de hecho, calcinados en los hornos de una mina que era de cal. ¿Ya? Y esto fue en la misma localidad. Entonces, así como esto, pasaron muchas cosas durante el régimen militar. ¿Ya? Yo les voy a compartir, voy a dejar de compartir un poquitito la guía antes que sigamos viéndola, y les voy a compartir unos videos que son importantes que ustedes vean. Déjenme. En ese tiempo todo esto pasaba porque había muchas protestas, ¿ya? Entonces vamos a ver las primeras protestas que se presentaron en esa época. Un segundito porque esto suena pero todavía no se carga. Ya, vamos a poner atención. En este video dice primeras protestas en 1983. Eso quiere decir que 10 años que se aguantó de todo este tipo de violación de los derechos humanos, donde se asesinaba gente en la calle que no estaba de acuerdo, todo esto, la gente dejó de tener miedo y comenzaron las protestas. ¿Ya? Aquí vamos a ver un pequeño reportaje de esto. Una difícil situación económica se vive en el país. El general Pinochet responde con una serie de medidas de corte popular. Pero los chilenos se tomarán las calles. 5 muertos y numerosos heridos, tanto civiles como uniformados, fue el saldo de las protestas callejeras que se trasladaron a las poblaciones. Un sacerdote asesinado. Esta tarde se están llevando a cabo los funerales del padre Andrés Yarlán, muerto durante el enfrentamiento de la jornada del 4 de septiembre. La oposición al rey no se detendrá. Postales, un aporte al bicentenario. Ven, este video era cortito, pero mostraba a grandes rasgos cómo comenzaron estas protestas de la gente que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando y que estaba decidida a protestar, a quejarse, a pesar de que los podían asesinar, a pesar de que los podían secuestrar, a pesar de que podían desaparecer, empiezan ellos a protestar de igual forma. ¿Ya? Vamos a ver otro video cortito. Y como siempre son los estudiantes los primeros en comenzar a no estar de acuerdo. Que luego... Entonces, esto dice que en Chile en 1986 son los estudiantes en contra de Pinochet. ¿Ya? Así que pongamos atención.
estudiantes chilenos, secundada por el 80% de y ya comienza una larga lucha de todos los sectores del país para recuperar sus estados. El régimen de Pinochet desata la represión policial para contener a un pueblo decidido a terminar con la dictadura. La huelga general de universitarios sería el principio de un año repleto de movilizaciones contra el régimen militar de Pinochet. Los chilenos comienzan a perder el mundo. Y el Vicente dice que no ve nada. Yo veo, pero no escucho. Sí, yo pero veo, pero no básicamente- escucho. Sí, se escucha muy bajito, porque en realidad lo único que se escucha en el video son los militares y este tipo de cosas. Ya hay gente hablando, pero vamos a sacar el video y lo voy a volver a poner porque en realidad es cortito. A ver si es que ahí lo pueden escuchar mejor. Dice el Vicente que escucha, pero no ve el video. Ya vamos a sacar y ponerlo otra vez. Le voy a subir todo el volumen a esto, así que no hablen tan fuerte porque si no voy a quedar sorda. Albani, silencio tu micrófono. Ya, a ver. Ya, ahora avísenme si es que se ve el video. Ya, ¿pueden ver el video? Sí, sí lo veo. Yo por lo menos. Sí, el Vicente ya Vicente lo aún puede no ver. puede. No, escribí en el chat que no puede aún. Ya, yo creo que quizás puede ser tu internet, Vicente. ¿Los demás lo pueden ver? Yo sí. Sí, se logra ver. Vicente, voy a dejarlo en pausa un poquito el video. Sal y entra de la clase otra vez. A lo mejor ahí lo puedes ver. Vamos a esperar a que el Vicente salga y vuelva a entrar. Vicente, me parece que ya salió. Ya salió, profesor. Eso voy a revisar si ya salió. Vicente, sal y entra de la clase otra vez. Sálete y vuelve a entrar. Profe, el Vicente dijo que en el chat que ahora sí puede ver. Ahora sí, ¿Sí? profe. ¿Ahora sí? Ya, Dice, ok. Ya, chicos, entonces pongamos atención entonces al video otra vez. Ya, es cortito, no es mucho lo que se escucha, pero es importante lo que se ve, ¿ya? vale. Con la huelga general de los estudiantes chilenos, secundada por el 80% de la población estudiantil, ya comienza una larga lucha de todos los sectores del país para recuperar sus libertades. El régimen de Pinochet desata la represión policial para contener a un pueblo decidido a terminar con la dictadura. La huelga general de universitarios sería el principio de un año repleto de movilizaciones contra el régimen militar. Los chilenos comienzan a perder el mundo.
Ya ven, el video era cortito. ¿A qué les recuerda un poquitito todo esto que ocurre en el video? A lo que estaba pasando el, el año pasado de las protestas. A lo que estaba ocurriendo en nuestro país, ¿cierto? En este caso, obviamente, los que comenzaron con todo esto fueron los estudiantes universitarios, porque en ese entonces el otro era muy pequeño, no como ahora, que en realidad los que comenzaron toda esta revolución fueron los estudiantes de educación media. Es por eso que la gente, sobre todo las personas más adultas, tenían mucho miedo de lo que estaba ocurriendo, porque en ese entonces no existía todo esto que existe ahora, que es la protección a los derechos humanos. Por lo tanto, falleció mucha gente, desapareció mucha gente y ocurrieron muchas cosas que no deberían haber pasado. Así como igual ahora, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en esa época los carabineros podían disparar sus armas y disparaban hacia dentro de la universidad. ¿Se dan cuenta de eso? En cambio ahora se supone que se ocupan balines de goma, que se ocupan otro tipo de cosas que igual causaron daño, obviamente, pero en ese entonces eran armas de fuego. Podían causar daño totalmente a lo que estaba ocurriendo y la indicación era que a la persona que ellos se enfrentaran dispararan a matar. Entonces, eso era lo que ocurrió en ese tiempo. La violación de los derechos humanos fue más grande que lo que ocurrió ahora en la revuelta social, ¿ya? En esta revuelta social ocurrieron cosas y por eso también es que muchos adultos lo relacionaban a lo que fue el régimen militar. Cuando se habló de torturados en las noticias, cuando se habló de gente que fue asesinada, secuestrada, todo ese tipo de cosas, la gente tenía mucho miedo y tenía miedo por lo que ocurrió en esta época, que el régimen militar fue una dictadura donde hay una sola persona que manda, no se deciden cosas, no se vota para que las cosas ocurran, no hay democracia, ¿cierto? Entonces en este momento Chile perdió totalmente su democracia. Les voy a seguir compartiendo la guía para que la sigamos completando. Me avisan si es que ya se ve la guía. Ya se ve. Sí, profe. Ya, gracias. Y ahora vamos con los otros recursos. El recurso 3, ahí vemos una fotografía, ¿cierto? Y dice Centro de Detención y Tortura. A lo largo del país, la dictadura formó varios centros en donde se detenía y torturaba a los hombres y mujeres. En la fotografía se observan militantes detenidos en el Estadio Nacional. Ya el Estadio Nacional fue uno de los lugares más grandes donde se detenía a la gente. O sea, si encontraban a alguien que estaba fuera del orden del toque de queda, lo llevaban ahí. Si encontraban a alguien que no se quedaba en su trabajo, porque decían que no podían abandonar su trabajo hasta que se les diera la indicación, los llevaban ahí. Entonces, ese se formó como un tipo de cárcel, un centro de detención, como le llamaban ellos, donde dejaban a toda la gente que incumplía. Y ahí obviamente se habla de que hubo tortura, que la gente fue maltratada mientras estabas ahí, porque no obedecía las órdenes de Augusto Pinochet, que era el que nos gobernaba en ese momento. Tenemos el recurso 4 que habla del exilio. El exilio es gente que no la pueden maltratar porque es gente que tiene poder, que es de la alta sociedad, pero que como no la pueden maltratar, la obligan a irse. Por ejemplo, a las familiares, por decirlo así, de Allende no los podían maltratar porque eran políticos, pero ellos se veían obligados a irse. Le decían, si se quedaban acá iban a ser torturados o debían irse. Entonces mucha gente se fue a vivir a otros países porque fueron exiliados políticos. Ya era gente importante, a lo mejor rectores de universidades, gente que tenía altos cargos, los obligaron a irse a otro país, porque si no acá corrían peligro sus vidas. Patricio, ¿me puedes leer el recurso 4 que aparece ahí, por favor? Que habla del exilio. Patricio.
A lo mejor Patricia tiene problemas. Vamos a ver quién más podría ser. Chicos, ¿alguno de ustedes que quiera leer? No los veo a todos. Voy a buscar. Antonella Tapia. Anto. Están todos mudos. Chicos, si tienen problemas con el internet deben avisarme. Ah, se me ve borroso. Gracias, Anto. Active su micrófono porque me es más fácil escucharlos que leerlos en el chat. Ya, lo voy a leer yo entonces, ¿ya? Dice el exilio. Una medida utilizada por la dictadura fue el exilio. Se estima que a las personas expulsadas del país fueron cerca de 200.000 personas. A veces las personas se van de sus países exiliadas. El exilio es una separación de una persona de la tierra en que vive. Esta separación no es voluntaria. Las personas exiliadas son obligadas a abandonar el país, generalmente por motivos políticos. También existe el autoexilio, en que son las propias personas las que deciden abandonar su país por miedo a que las persigan. Durante la dictadura muchas personas salieron de Chile como exiliados políticos. Algunas de ellas volvieron cuando se les permitió, ya que muchos años se les prohibió ingresar, y a otras se quedaron en otros países para siempre. Hay niños y niñas también vivieron en el exilio. Algunos de ellos se fueron junto a sus padres y otros nacieron cuando sus familias ya estaban fuera de Chile. Ya son una de las consecuencias de las cosas que ocurrió durante este régimen militar. Y acá tenemos el impacto del exilio. Los siguientes dibujos fueron realizados por niños exiliados luego de haber regresado a Chile. Ya ahí tenemos, por ejemplo, dibujos de una ciudad en llamas. Ya dice al país al que llegué. Y ahí muestran otras ciudades donde hay sol, donde hay otra cosa. Y después dice al país que llegué, Chile. Con represión, cesantía, casi todas las cosas son caras. ¿Ve? Y se dice no a la dictadura. ¿Ya? O sea, hay gente que se fue solo por un tiempo corto y luego volvió. O estos niños obviamente se fueron a otros países y aquí representaron un poco, a pesar, con sus dibujos, lo que estaban pasando. Entonces, este tipo de cosas fueron las que ocurrieron durante la dictadura. Es por eso que la gente tenía mucho miedo a volver a una dictadura, a un régimen militar, en donde se sacaban los militares a la calle, que en ese entonces eso era lo que ocurría y por eso cuando ocurrió acá la gente estaba muy asustada. ¿Hubo personas e instituciones que se opusieron a la dictadura? Sí, a inicio de la década de 1980 comenzaron las protestas masivas contra la dictadura militar, promovidas por una grave crisis económica que produjo el aumento del desempleo, a la reorganización de agrupaciones sociales y partidos políticos y malestar por la represión y las violaciones de los derechos humanos. ¿Ya? Eso quiere decir que hay personas que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando y empiezan a formar esto que nosotros vimos en los videos, protestas y agrupaciones que ayudaban a que no querían seguir en dictadura, que no querían seguir con este régimen militar. Primero fue el Comité Pro Paz. Esa fue una de las organizaciones que estaba en ese entonces y que esta organización se ocupó de dar apoyo jurídico, económico, técnico y espiritual a quienes eran perseguidos en este régimen militar. Después estaba la Vicaría de la Solidaridad, que en el 75 Augusto Pinochet solicitó el cierre del Comité Pro Paz, por lo que el cardenal Raúl Silva Enríquez, que es un sacerdote muy conocido, bueno, un cardenal, fundó esta Vicaría de Solidaridad para continuar con la defensa de los derechos humanos, a pesar de lo que estaba pasando. Y la agrupación de familiares detenidos desaparecidos que existe hasta el día de hoy, chicos, donde gente que tenía familiares desaparecidos se empezó a reunir y a pedir
a pedir justicia por lo que estaba pasando y que poder conocer dónde estaban sus familiares que habían sido detenidos y no habían aparecido más. Eso hasta el día de hoy está esta agrupación, existe esta agrupación, ya que todavía hay gente que desapareció en esa época y no ha logrado aparecer. ¿Ya? Esas son las 3 organizaciones que surgieron en ese entonces. Y ahora vamos. Basados en el recurso 1, 2 y 3, ¿cómo nos ayuda ese recurso a reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos en la actualidad? Nos vamos a devolver al recurso 1, 2 y 3. El 1 habla de los torturados, el 2 fue el caso de Lonquén y el 3 habla de la gente que fue detenida en el Estadio Nacional. ¿Cómo esos 3 recursos, esos 3 testimonios nos ayudan a reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos en la actualidad? ¿Por qué serán tan importantes los derechos humanos ahora? Joaquín, por ejemplo, ¿qué piensas tú? Profe, Joaquín, ¿qué crees tú sobre la importancia de los derechos humanos ahora en la actualidad? importa mucho ya que sin una opinión nadie va a saber lo que hay que hacer. Todos tienen opiniones diferentes y es necesario saber las de todos. A lo mejor algunas concuerdan con la otra y a lo mejor no. Muy bien, Joaquín, muy bien. ¿Quién más? Dante, ¿tú qué puedes opinar sobre la importancia de los derechos humanos que poseemos ahora, hoy en día? Que está bien que lo hayan hecho porque las personas tienen que tener derecho para hacer cosas. Para votar ¿Cierto? también tienen que tener derecho. Muy bien, para poder elegir y para poder opinar, ¿cierto? Cosas que no se podían hacer en ese entonces. Muchas gracias, Dante. Ahora dice, vuelve a leer y observar los recursos 4 y 5 y luego escribe las preguntas. ¿Cómo serían sus vidas si el día de mañana tuviesen que salir inmediatamente del país por una crisis política? Primero lo vamos a decir y luego cuando me envíen la foto de su trabajo terminado, ahí lo dan por escrito cada uno, ¿ya? Ahora vamos a ver, por ejemplo, Albani. ¿Qué pasó? Albani, ¿cómo crees tú que sería tu vida si tuvieses que salir inmediatamente del país por una crisis política? Si tuvieras que ir así como inmediatamente, con lo opuesto, tomar tus cosas y tomar un avión y irte a vivir a otro lugar. Pues bien, o sea, para estar a salvo, pues, Pero piensa que no te puedes llevar tus amigos, no tienes su teléfono, no vas a ver a tus familiares. ¿Cómo crees tú que sería todo esto? no lo sé. Tendría que estar en la situación para saberlo, porque es fácil decirlo, pero no hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Albani. Yandri. Yandri, ¿estás por ahí? Recuerden que es importante la participación en la clase, ¿ya? Yandri. No está. No, lo puedo ver, pero no lo escucho. ¿Sí? Se fue. Sí, a lo mejor tenía problemas con el internet. Dante. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Yandri, ¿cómo crees tú que sería tu vida si tuvieses que irte del país hoy día, de la noche a la mañana, por una crisis política? Fome. ¿Por qué sería fome? Cuéntanos, ¿qué crees tú? Porque no te podías despedir de tus familiares. Ya, ¿y cómo crees tú que sería la vida en el otro país? Fue porque no sabéis nada. ¿Y a qué país te iríais? Muy bien, Yandri, ¿cierto? Es una frustración, es una acumulación de muchas emociones, ¿cierto? Y la última pregunta. Respecto a la pregunta de inicio de la clase,
Vamos a revisar cuál era la pregunta de inicio de la clase. Recordémosla. Ah, verdad que vimos el video con la profesora y no las hicimos, pero dice que has escuchado sobre el régimen militar de 1973 y qué saben sobre los conceptos de violación de derechos humanos, represión y oposición a la dictadura, que es lo que pudimos observar en el relato de las niñas, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensan ustedes ahora sobre lo que fue el régimen militar? Si fue bueno que ocurriera, no fue bueno, ¿ya? ¿Cómo cambiaron las cosas de ese entonces hasta ahora? ¿Qué me podría contar un poquitito de eso? ¿Quién podría opinar? Anto, ¿no te he escuchado hoy día? ¿Podría opinar la Anto? Ya, en el régimen militar fue como una protesta por lo que vi, también murió mucha gente. Y por lo otro, de la marcha sí, es que a veces puede funcionar y otras veces no, porque si llegan a un punto en el que cambian las cosas, está bien, pero hay personas que salen heridas, que se pierden. Y eso. Cierto, muy bien, Anto, muy buena reflexión. Hay gente que obviamente lucha por sus ideales, que es lo ideal, todos deberíamos luchar por lo que pensamos y respetarnos, obviamente, pero también hay un riesgo que se corre. Hay un riesgo que se corre de salir herido, hay un riesgo que se corre de que las cosas no funcionen y ese riesgo cuando uno sale a defender sus ideas tiene que también tomarlo en cuenta, ya tomar en cuenta de todo eso que conlleva después de, ya porque hay gente que salió a protestar y terminó desaparecida y su familia nunca más los volvió a ver, ya que se ganaron cosas sí, si no se hubiese protestado en esa época, si no se hubiesen opuesto a todo esto, a lo mejor no se habría logrado salir de la dictadura, del régimen militar, pero todo esto conlleva muchas consecuencias, ¿ya? Entonces, chicos, ¿alguna duda o consulta sobre el régimen militar? Profe, el Vicente que le quiere decir algo por el chat. Vamos a ver. Dime, Vicente. Yo no tengo ninguna duda. Muchas gracias, Dante. Vicente, Profe, ¿cuál es la ¿puedes última pregunta? Es la profesora que nos está acompañando, Vicente, los inicios de la ¿Cuál clase, así la...? como... Espera un poquitito, Patricio. Así como nos acompaña la profe Carola en lenguaje y matemática, nos acompaña la profesora Paz en historia. Ella es. Patricio, dígame. Ahora sí. ¿Cuál era la última la última respuesta? La última respuesta, bueno, eso es opinión personal. Pues, si cambiaron tu forma de pensar sobre lo que estaba ocurriendo, qué cosas quisiera agregar ahora, todo ese tipo de cosas es opinión personal, ¿ya? Por eso es que es importante que luego terminada la clase, ustedes contesten estas preguntas en su cuaderno y me envíen la foto porque esa es la resolución de la guía. Ya, unas son basadas en los relatos que escuchamos y lo último tiene que ver con tu opinión sobre el régimen militar, sobre qué idea tienes tú sobre el régimen militar, qué opinas, qué piensas. Esa es tu respuesta de la número 3. ¿Alguna otra duda o consulta, chicos? Ya. Obviamente, igual que siempre, les voy a mandar la foto de las preguntas de la guía para que las puedan resolver con calma en sus casas, ¿ya? Entonces, bueno, la otra clase vamos a seguir en cómo terminamos con este régimen militar, porque vimos cómo lo empezamos en el tema del golpe de Estado, ahora vimos ahora lo que es el régimen militar, lo que se vivió en esa época, y la próxima clase vamos a ver cómo terminó el régimen militar, cómo volvimos a tener democracia. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta, chicos? No. Ni una. Recuerden, como siempre, que Dígame, Patricio. ¿Cuándo tengo que mandarle la respuesta del libro? Lo antes posible, porque la prueba del libro ya la tuvimos, ¿ya? Así que ojalá antes de la próxima semana, porque ya comenzamos a leer el siguiente.
Ya chicos, entonces recuerden que no solamente asistir a clases, también es participar. Últimamente estamos muy débil con la participación en clases. Ya recuerden que si se les pregunta algo y no saben, deben contestar y decir que no se sabe la respuesta o que no entendieron algo para poder ayudarlos. Ya, lo importante es que vayan aprendiendo, no importa cuánto nos demoremos en el tema que estemos pasando, lo importante es que vamos aprendiendo y que tengamos una noción de lo que estamos pasando en clase. ¿Ya? Así que eso chicos, nos vemos mañana en ciencia. Un beso grande, cuídense, que estén muy bien.